En otros vídeos hemos visto cómo configurar SISA y cómo realizar la indización automática de documentos. Ahora, en este vídeo, vamos a ver cómo podemos llevar a cabo la evaluación de la indización de SISA. Para ello, SISA dispone de un módulo que es este de indización, pero antes de entrar de lleno en esta cuestión, vamos a ver una pequeña introducción sobre los métodos y los procedimientos de llevar a cabo la evaluación. Existen 4 maneras o 4 formas de evaluar la indización. Vamos a ver cada una de ellas. En primer lugar, una evaluación intrínseca cualitativa por medio de expertos. Es decir, ya tenemos la indización de una serie de documentos y unos expertos la revisan para ver la calidad de la misma. En segundo lugar, una evaluación intrínseca cuantitativa por medio de la fórmula de la consistencia, que consiste en aplicar esta fórmula a 2 indizaciones. En este caso pueden ser 2 indizaciones realizadas por la misma persona en periodos diferentes. Octubre de 2019 y en octubre de 2020 ese mismo indizador o esa misma indizadora indiza ese mismo documento para ver si los términos de indización propuestos son iguales o diferentes. En tercer lugar, también usando la misma fórmula de consistencia, podemos evaluar o comparar la indización para un mismo documento realizada por 2 indizadores diferentes. En este caso, el indizador Celso-Melo indiza un documento y propone estos 3 términos de indización. Para ese mismo documento, el indizador Paulo Costa propone estos 3 términos de indización, donde el primer término es diferente. Sin embargo, el término segundo y el término tercero son los mismos. Y una cuarta forma de evaluación, que es la evaluación extrínseca por medio de la recuperación. Para ello usamos la fórmula de exhaustividad en la recuperación y la fórmula de precisión en la recuperación. Y también se utiliza la F-Measure, que es una medida armónica, donde se tienen en cuenta tanto la precisión como la exhaustividad para obtener un dato único. Por tanto, es una medida armónica de estas dos. Por tanto, 4 formas de llevar a cabo la evaluación o comparación entre indizaciones. Ahora mismo SISA tiene implementado, como hemos visto anteriormente, un módulo de evaluación que utiliza precisamente estas 2 fórmulas de exhaustividad y precisión y la F-Measure, que es la medida armónica. ¿Qué podemos evaluar o comparar? Como ya hemos visto, se pueden comparar 2 indizaciones manuales, que pueden ser de indizadores diferentes o bien de el mismo indizador. En segundo lugar, una indización manual con una indización automática. Y en tercer lugar, podemos evaluar o podemos comparar una indización automática con otra indización automática. Por tanto, podemos evaluar o comparar 3 tipos de indizaciones diferentes.
Vamos a ver ahora, de forma resumida, cómo realizar una evaluación. En este caso, nosotros, el ejemplo que vamos a usar en este vídeo es, vamos a comparar una indización manual con una indización automática. ¿Cómo se lleva a cabo esta evaluación? ¿O cuál es el procedimiento seguido para hacer una comparación de dos indizaciones? En primer lugar, necesitamos dos indizaciones para cada documento. Por un lado, vamos a tener la indización automática de SISA. En este caso, en SISA tenemos ya indizados 106 documentos. Si nos vamos a ver el primero, vemos que este documento, que se llama Los sectores institucionales en la producción científica española de difusión internacional, tiene su resumen, la palabra clave de autor, palabra clave de SISA y los descriptores de SISA, es decir, este documento ya ha sido indizado por SISA. Por otro lado, necesitamos también la indización manual, la segunda indización para poder llevar a cabo una comparación. En este caso, vamos a usar la indización de la base de datos índices. Estos 106 artículos que están actualmente indizados en SISA son artículos publicados en la Revista Española de Documentación Científica. Y esta base de datos, la base de datos índices, indiza periódicamente precisamente la Revista Española de Documentación Científica. Por tanto, de esta base de datos vamos a obtener la indización manual, porque en esta base de datos la indización que hacen de los artículos es por medio de indizadores profesionales. Por tanto, es una indización manual. De tal manera que este artículo ya lo tenemos indizado con SISA. Si nos vamos a la base de datos índices, si buscamos la indización de este artículo, la tenemos aquí. Yo previamente he descargado toda la indización de todos los documentos, de los 106 documentos, la he descargado ya y la tengo disponible en este documento. Base de datos ISOC, Revista Española de Documentación Científica, en este caso artículos de 2016 a 2019. Y precisamente aquí está este primer artículo. Una vez que ya tenemos la indización manual para cada uno de esos artículos, tenemos que irnos a SISA y tenemos, por medio de esta opción de editar información, tenemos la posibilidad de cargar en este campo que se llama otros descriptores, tenemos la posibilidad de ir cargando cada uno de los términos de indización asignados a este documento de forma manual en la base de datos índices. De tal manera que ya disponemos, si vamos haciendo eso con cada uno de los documentos, disponemos para cada documento, disponemos de una indización automática en este campo
y de una indización manual procedente de la base de datos índices en este campo. Por tanto, es como si tuviéramos dos bases de datos en una. Por tanto, el primer paso es tener disponibles para cada documento dos indizaciones. El segundo paso es establecer la relevancia temática de cada documento. Para los 106 documentos que actualmente están indizados en SISA, tenemos que ir configurando, elaborando una tabla de este modo. Para el documento 1, revisando, yéndonos al texto completo, es decir, al PDF del documento 1, revisándolo, establecemos que el documento 1 es relevante para una necesidad de información que trate sobre la digitalización de patrimonio documental. El documento 2, releyendo, analizando el documento 2, el texto completo del documento 2, llegamos a la conclusión de que el documento 2 es relevante para una consulta o una necesidad de información que trate sobre estudio de usuarios en bibliotecas públicas. El documento 3 para Open Data y ciencia y así sucesivamente. Por tanto, tenemos que establecer la relevancia temática de cada documento. En el tercer paso, consiste en confeccionar necesidades de información con sus documentos relevantes. De esta manera, una necesidad de información 1, que es documentos sobre digitalización del patrimonio documental, con su ecuación de búsqueda y el documento relevante, que en este caso es el documento 8. Una segunda necesidad de información que es documentos sobre indicadores bibliométricos. La ecuación de búsqueda es indicadores bibliométricos y para esta necesidad de información, en la base de datos que nosotros vamos a usar ahora, documentos relevantes son el 1, el 18, 27, 29, 39 y 55. ¿Por qué necesitamos hacer estas dos cuestiones, estos dos procedimientos? Para poder después aplicar las fórmulas de exhaustividad y precisión. El cuarto paso es ejecutar las búsquedas en el módulo de evaluación de SISA, que lo vamos a hacer ahora a continuación, y en quinto lugar, analizar los índices resultantes. Vamos a volver de nuevo a SISA y nos vamos al módulo de evaluación.